Argentina en el contexto mundial. Por Arseno. Lo que ocurre y ha ocurrido históricamente en nuestro país no puede comprenderse sin tener en cuenta el contexto mundial en el que sucede. La inserción argentina en el mundo está vinculada en gran medida con el desarrollo, la difusión y la aplicación de diversas ideas políticas y económicas que predominaron en distintas épocas. La inserción en el capitalismo. En la época en que la Argentina iniciaba su organización como Estado nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX, algunos países europeos como el Reino Unido ya predominaban en el escenario económico y político mundial. Al mismo tiempo, Estados Unidos se sumaba a ese conjunto de países y hacia 1920 se consolidaba como la primera potencia económica del mundo. El liderazgo de esos países se debía al gran desarrollo industrial y tecnológico que habían logrado y que los llevaba a producir una cantidad creciente de manufacturas de muy diverso tipo, desde elementos para el consumo cotidiano hasta maquinarias y grandes transportes como ferrocarriles y barcos que facilitaban el comercio entre distintos lugares del mundo. Sus economías se sustentaron en la organización capitalista de la producción. Eso significa que todos los elementos necesarios para la fabricación de bienes, como la tierra de la que se obtienen materias primas o las maquinarias y herramientas utilizadas en las fábricas, pertenecen a propietarios privados, y quienes realizan la producción, los obreros, ofrecen su trabajo a cambio de un salario. Para sostener la producción de bienes y aumentar las ganancias, los países industrializados necesitaron contar con más compradores y con mayor cantidad y diversidad de materias primas. En este marco, los países como la Argentina, que buscaban integrarse al mundo a través del comercio y que contaban con importantes recursos agrícolas o minerales, se convirtieron en proveedores de materias primas. Entre 1880 y 1930, el eje de la economía de nuestro país fue la exportación de productos obtenidos en las áreas rurales. Los dueños de grandes extensiones de tierra formaban uno de los grupos de mayor poder económico y político en el país. Ellos impulsaron y se beneficiaron con el desarrollo de ese modelo agroexportador. Al mismo tiempo, la Argentina fue uno de los nuevos mercados demandantes de los productos industriales de Europa y de las inversiones, el dinero que se requerían para dotar al territorio de infraestructuras básicas como transportes y comunicaciones. Los intercambios comerciales dependían de las necesidades de los países europeos y de los Estados Unidos, que tenían la capacidad de imponer condiciones y de negociar los precios. Crisis mundial en el siglo XX y desarrollo interno. El crecimiento económico de los Estados Unidos durante las dos primeras décadas del siglo XX provocó un gran optimismo respecto de su futuro económico. Así, muchos estadounidenses invertían su dinero en acciones que compraban y vendían obteniendo ganancias rápidas en la bolsa de valores. Hacia 1929 se hizo evidente que el crecimiento de la producción industrial y de la especulación con acciones era mucho mayor que el nivel de consumo de la población. Las empresas comenzaron a tener dificultades para vender sus productos y la economía empezó a paralizarse. Esta situación desató una crisis económica mundial que culminó con el cierre de empresas y bancos y con la disminución de la oferta de productos industriales y del comercio internacional. En este contexto, las exportaciones de la Argentina se redujeron y disminuyeron la inversión y la importación de productos provenientes de países europeos y de los Estados Unidos. Como reacción a la crisis, comenzaron a generarse nuevas estrategias para evitar la caída de las actividades productivas. Entre ellas, el Estado y diversos sectores de la sociedad promovieron el desarrollo de industrias locales que fabricaran los bienes que hasta el momento debían importarse. Para ello, el Estado tomó una participación más activa en la economía regulando la importación y exportación de bienes. Entre otras acciones políticas, protegió a las nuevas industrias al dificultar la importación de bienes que compitieran con los que se fabricaban en el país y facilitó la importación de aquellos bienes que no se producían, como algunas maquinarias, y que eran necesarios para el desarrollo de nuevas actividades o para la mejora de la tecnología utilizada.
Algunos servicios básicos como la provisión de electricidad, la producción de petróleo y gas y los transportes ferroviarios comenzaron a ser prestados por empresas del Estado. Estas empresas y el desarrollo de la administración pública se convirtieron en importantes demandantes de trabajadores que se incorporaron a un mercado laboral creciente. Se suele considerar que todas estas acciones contribuyeron a definir un modelo de desarrollo de país centrado en el aumento del mercado interno y el desarrollo industrial nacional, conocido como modelo de sustitución de importaciones. Junto con las políticas destinadas a impulsar el consumo interno, algunos gobiernos mejoraron la distribución del ingreso entre distintos sectores de la población, de manera de contribuir a una mayor equidad social. Así, a principios del siglo pasado, el radicalismo comenzó esta tarea con la incorporación de las clases medias en la participación democrática, que hasta ese momento estaba reducida a unos pocos grupos dominantes. Posteriormente, el peronismo propició la incorporación de los sectores de menores ingresos, con el desarrollo de políticas que les permitieran el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, jubilaciones, pensiones, obras sociales para la atención de los trabajadores. Con diversas características, la vigencia de este modelo se extendió aproximadamente entre 1930 y 1975, cuando en el contexto económico internacional comenzaron a predominar las ideas neoliberales y en el país se modificaron las condiciones institucionales y políticas. Un mundo globalizado. A mediados de la década de 1970, los países de mayor desarrollo industrial comenzaron a sentir el agotamiento del modelo de producción dominante en las décadas anteriores. Las ganancias de las grandes empresas disminuían y resultaba difícil incrementar los niveles de producción sin modificar sustancialmente la forma de organización de las empresas. A ello se sumó un importante incremento en los costos de los productos energéticos, en especial del petróleo, necesarios para producir y transportar los bienes. En 1973, el aumento del precio internacional del petróleo terminó con la disponibilidad de energía abundante y barata en la que se apoyaba la producción industrial y de servicios. Al mismo tiempo, provocó que los países productores de petróleo multiplicaran las ganancias de sus ventas. El dinero obtenido se reinvirtió solo en parte en los mismos países y en su mayoría ingresó al circuito financiero a través de los bancos internacionales. De esta manera se generó una gran disponibilidad de capitales para realizar préstamos por los que se cobraban intereses. En este contexto tomó gran impulso la difusión del pensamiento económico neoliberal. En su esencia, el neoliberalismo postula que los mercados pueden regularse por sí mismos, obteniendo un adecuado equilibrio del orden económico y social, sin necesidad de que intervengan los estados. De esta forma comenzaron a difundirse y aplicarse políticas económicas neoliberales que imponían la libre movilidad de los productos y los capitales, y reducían la intervención de los estados en la economía y consecuentemente en la regulación social. En las últimas décadas del siglo XX comenzó a utilizarse el término globalización para hacer referencia a la creciente independencia de las economías de los distintos países del mundo. En particular, esa interdependencia se sustenta en el gran incremento de los intercambios comerciales y financieros entre diversos lugares del planeta. Si bien las transacciones comerciales han acompañado la historia de la humanidad, las características esenciales del proceso de globalización residen en que éste involucra prácticamente a todos los lugares del planeta y en él adquieren un gran protagonismo las empresas transnacionales que controlan el flujo de los grandes capitales financieros. Además, este proceso se basa en la presencia cada vez mayor de innovaciones tecnológicas, entre las que se destacan las relacionadas con las comunicaciones y la informática, la microelectrónica, la robótica o la biotecnología. Ellas facilitaron la innovación de los productos y servicios que se ofrecen y la reorganización de las formas de producción al permitir una mayor flexibilidad en la localización de las empresas productoras, así como comunicaciones y transacciones económicas en tiempo real entre distintos lugares del mundo.
La difusión de Internet a partir de la década de 1990 multiplicó más aún la velocidad y el alcance del proceso globalizador. La inserción de los países en los procesos de globalización se ha realizado en condiciones diversas. Algunos han abierto sus economías a los mercados externos con escasas restricciones, con lo que se han expuesto a las fluctuaciones de los precios internacionales y a mayores niveles de competencia para sus productores locales. Las consecuencias positivas o negativas que estos procesos de globalización generen en cada uno de los países dependen en gran medida de las condiciones y habilidades que se tengan para diseñar políticas económicas y de inserción comercial que eviten la caída de las condiciones de vida de la población y un desmejoramiento de la integración social. Más allá de la dimensión económica, la globalización también abarca otros aspectos que influyen en la vida cotidiana de las personas. Así se habla de la sociedad global para hacer referencia a la difusión de valores, pautas de vida y consumo comunes que se extienden por distintos puntos del planeta. También se incluyen en el proceso de globalización las preocupaciones por temas comunes como los derechos humanos o las condiciones ambientales. La Argentina y las políticas en la globalización. Desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, el proceso de globalización se fue consolidando en forma conjunta con la difusión de las políticas neoliberales impulsadas por los países desarrollados y por los principales organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional FMI o el Banco Mundial BM. En nuestro país, las políticas neoliberales tuvieron un desarrollo importante a partir de la dictadura cívico-militar 1973-1983. El gobierno militar de facto, a través de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, aplicó los lineamientos neoliberales sin ninguna restricción y promovió la apertura de la economía al mercado internacional mediante la reducción de los aranceles para la importación de productos y el libre intercambio financiero. Al mismo tiempo se modificó el valor de la moneda respecto del dólar. Se eliminaron los controles de precios, se disolvieron las entidades gremiales y se detuvo el incremento de los salarios. Las políticas aplicadas estuvieron respaldadas por las principales instituciones financieras internacionales, que rápidamente otorgaron préstamos al país. También recibieron el apoyo de grupos empresarios locales entre los que se contaban, por ejemplo, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Construcción, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de Sociedades Anónimas. La política monetaria estableció una relación de cambio entre la moneda de nuestro país y el dólar que abarataba enormemente el costo de cualquier tipo de producto importado. Las ventas de las industrias nacionales decayeron porque los consumidores preferían los productos más baratos y las empresas se debilitaron ante la competencia directa de la importación. Como consecuencia de este proceso se cerraron empresas y aumentó el número de trabajadores desocupados y el déficit, es decir, la diferencia negativa entre el valor de los productos que el país importaba y el de los que exportaba. Por otra parte, se quitaron las restricciones al ingreso y egreso de capitales, por lo que las transacciones financieras aumentaron notablemente. Así, el sistema bancario y financiero se convirtió en el principal actor de la economía, el que concentra mayores beneficios. En este momento, el mercado financiero internacional contaba con grandes cantidades de dinero proveniente de los excedentes del aumento del precio del petróleo. Ese dinero se ofrecía a bajo costo a los países menos desarrollados como la Argentina y ello contribuyó a un constante endeudamiento del país con los acreedores externos. Los bancos locales solicitaban préstamos en dólares que luego cambiaban a nuestra moneda para incorporar el dinero en el circuito financiero local. El dinero invertido localmente generaba grandes y fáciles ganancias, plata dulce, ya que las tasas de interés que se pagaban eran muy elevadas. Con esas ganancias se volvía a pedir créditos y así se iniciaba otra vez el mismo circuito especulativo. Concentración económica, fuga de capitales y deuda externa. Durante la dictadura cívico-militar, el poder económico volvió a concentrarse en unos pocos grupos económicos.
sobre todo en aquellos vinculados con los negocios agropecuarios y con los dueños de extensas tierras productivas y grandes empresas transnacionales. Todos ellos, cercanos al poder político, se beneficiaron con la especulación financiera y con la posibilidad de llevar adelante negocios con el Estado. En algunos casos se desempeñaron como proveedores del Estado, contratistas privados que ejecutaban obras públicas o que desarrollaban actividades que anteriormente estaban en manos de empresas estatales. Un ejemplo es la subcontratación de empresas privadas para la realización de tareas de prospección y explotación de petróleo o para la provisión de servicios públicos. Un elemento central para el nuevo posicionamiento de estos grupos económicos fue la especulación financiera y el endeudamiento externo. Gran parte de la deuda fue contraída en el exterior por empresas privadas. Sin embargo, en 1982, mediante las acciones implementadas por Domingo Cavallo al frente del Banco Central, el Estado argentino se hizo cargo de la deuda externa que correspondía a las empresas privadas. Entre los principales justificativos que se ofrecieron desde el gobierno se mencionaba que el aumento de las tasas de interés en el mercado internacional incrementaba las deudas y las volvía difíciles de abonar, por lo que numerosas empresas podían entrar en situación de quiebra. Con este documento, la deuda privada pasó a engrosar las obligaciones contraídas por el Estado, sin considerar que los empresarios tenían dinero en el exterior como respaldo de los créditos que habían solicitado. Ese dinero quedó en otros países en manos de los mismos empresarios privados sin que el Estado pidiera su reintegro, con lo que facilitó la fuga de los capitales desde la Argentina. Las estimaciones realizadas por algunos economistas señalan que la deuda que se privatizó estaba altamente concentrada en algunos grupos locales e internacionales. Alrededor del 70% de ella correspondía a unos 30 grupos económicos del país y a unas 100 empresas transnacionales. La suba de los intereses internacionales de principios de la década de 1980, unida a las variaciones en el cambio entre la moneda nacional y el dólar, generaron una importante debacle del sistema financiero en el país. Así se sucedieron gran cantidad de quiebras, cierres de entidades financieras y estafas en las cuales los dueños se fugaron del país con los fondos que estaban depositados en las financieras locales. Los siguientes gobiernos democráticos que se inician con la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983 enfrentaron con distintas políticas y resultados la negativa herencia que dejó la dictadura cívico-militar. Desde entonces, entre los principales problemas de la Argentina se han destacado, entre otros aspectos, la pobreza estructural, el pago de la deuda externa, la concentración económica, sobre todo en la producción de alimentos para el mercado interno, y la falta de una industria competitiva como base de una economía diversificada y moderna que se inserte de manera ventajosa en la economía global. El país en los 90. A partir de 1989, el segundo gobierno electo democráticamente a cargo de Carlos Menem se propuso reducir los desequilibrios económicos y financieros, así como recuperar el vínculo con los acreedores externos para obtener nuevos créditos que permitieran iniciar un proceso de crecimiento económico. Sus políticas buscaron el apoyo de los grupos económicos concentrados locales y también el de los grupos financieros internacionales. Durante la década de 1990 se instauró un nuevo sistema monetario denominado convertibilidad, que estableció por ley la igualdad del valor del peso argentino con respecto al dólar. Esto significó el abaratamiento de las importaciones, lo que junto con la eliminación de las barreras al comercio exterior, profundizó la desindustrialización del país. A su vez, y como parte de políticas neoliberales, se llevó adelante la privatización de los servicios y de empresas públicas, lo que redujo drásticamente las herramientas de intervención en la economía con las que contaba el Estado. Para solventar el sistema de convertibilidad se incrementó exponencialmente la deuda externa. Las consecuencias sociales de estas medidas fueron muy graves. Los niveles de desempleo y de pobreza alcanzaron niveles inusuales en la segunda mitad de la década. Este sistema entró en crisis con el estancamiento económico en el que cayó el país a partir de 1998.
y con la reducción del financiamiento internacional. Su final tuvo lugar durante el gobierno siguiente en 2001, cuando, en el contexto de una grave crisis social y política, la Argentina declaró que ya no podía seguir pagando su deuda. Las privatizaciones. Entre las acciones que el gobierno de Menem llevó adelante para responder a los pagos de los intereses de la deuda externa, se destaca la privatización de las empresas públicas. A partir de la Ley de Reforma del Estado se comenzó a concretar el proceso privatizador. Distintas empresas estatales como Gas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, Obras Sanitarias de la Nación, OSN, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas, fueron total o parcialmente vendidas o entregadas en concesión. Así, diversos grupos empresarios compuestos por algunas firmas líderes del país y del mundo se hicieron cargo de la prestación de los servicios. En muchas áreas del país, las empresas estatales constituían una fuente destacada de demanda laboral. Esto sucedió, por ejemplo, con las áreas petroleras donde YPF o Gas del Estado habían incentivado por años la producción y el crecimiento económico. El proceso privatizador tuvo en esas áreas un efecto especialmente negativo con respecto al empleo. En algunos casos, la reorganización de las empresas y la incorporación de innovaciones tecnológicas en la producción redujo la demanda de trabajadores y con ello las áreas productivas pasaron a tener altos niveles de desocupación. Entre 1990 y 1993, la privatización produjo un ingreso de dinero a las reservas del Estado de casi 10.000 millones de dólares que fueron utilizados para pagar los intereses de la deuda. Al año siguiente ya se habían transferido a los grupos privados la mayor parte de las empresas públicas nacionales y provinciales. Crisis de 2001 y nuevas políticas. Como resultado del estancamiento económico, la creciente pobreza y la falta de recursos para el pago de la deuda externa, entre otros factores, en 2001 estalló una crisis política, económica y social que es considerada la de mayor gravedad en la historia argentina. Como consecuencia, se puso fin al sistema de convertibilidad devaluando el valor del peso con respecto al dólar. A partir de ese momento se abrió una nueva etapa en la economía argentina en la cual se buscó revertir procesos de la etapa anterior. Los gobiernos de 2003 a 2015 apuntaron a fortalecer el papel del mercado interno en la economía y a controlar el uso de las divisas para reorganizar el pago de la deuda externa y aumentar la autonomía del país respecto de los vaivenes de los mercados financieros internacionales, en especial los que están vinculados con la especulación financiera. Luego de una larga negociación con los acreedores externos, se redefinieron los términos de la deuda externa y se dejó al mismo tiempo de tomar nuevos créditos. Esto produjo una importante reducción del peso de la deuda externa sobre la economía argentina, lo que contribuyó a que los organismos internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial tuviesen menor influencia en las políticas económicas como lo habían hecho en las décadas pasadas, incentivando la aplicación de ajustes económicos. El afianzamiento del mercado interno mediante políticas de expansión del consumo de amplios sectores de la población y el aumento de la competitividad frente a la producción de otros lugares del mundo favoreció, entre otras medidas, el resurgimiento de las diversas industrias. Por un lado, porque pudieron aumentar su producción destinada a la exportación y por otro lado, porque como el precio de las importaciones también es en dólares, los productos importados se encarecieron mucho, lo cual favoreció la producción nacional de esos bienes. Aún así, no se pudo revertir la pobreza estructural y la fuerte dependencia del sector industrial argentino en cuanto a las importaciones de insumos y maquinarias. Y la consecuencia fue una dependencia tecnológica con respecto a otros países, que generó además
una creciente necesidad de contar con los dólares necesarios para realizar importaciones. Otro aspecto relacionado con el fortalecimiento del mercado interno fue la recomposición de los ingresos de los trabajadores. Esto se logró en primer lugar con la reducción de la tasa de desocupación, que pasó de más del 20% en 2001 a alrededor del 7% en los últimos años. Estos factores, entre otros, contribuyeron a que aumentara la capacidad de consumo de los trabajadores y sus familias, lo que generó que las actividades vinculadas al mercado interno pasaran a ser las más dinámicas de la economía. Por otra parte, se produjo una redefinición del papel del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con la economía. Muchas de las empresas y de los servicios públicos que habían sido privatizados en la década anterior fueron renacionalizados y se aumentaron las regulaciones sobre la actividad económica. A partir de las elecciones democráticas del 2015 se dio un cambio de gobierno y de políticas para el país. En general, las políticas apuntan a una menor intervención del Estado en la economía y a revertir políticas que fueron centrales en el gobierno anterior, por ejemplo, a través de la eliminación de impuestos a sectores clave de la economía, como las retenciones a la exportación de importantes productos agrarios y de los mineros, la apertura de las importaciones, la desregulación del mercado financiero, menor control del flujo de divisas y la toma de crédito externo, con el consiguiente aumento de la deuda externa. Fin.